Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. En esta ocasión especial, antes de iniciar, le mando un super abrazo a la maestra Sara Ayala. Ya por fin está de regreso en casa después de una situación muy delicada con su salud que tuvo. Y el agradecimiento especial va para ella porque si está teniendo éxito este grupo de derecho agrario, mucho se debe a ella. Fue quien me convenció que hiciera esas transmisiones en vivo. En un principio yo no quería hacerlas por la falta de tiempo, porque pues me dedico a la abogacía como muchos de ustedes. Visualizó que iba a tomar esta forma seguramente ella, y aquí estoy. Y aquí estamos. Estuvo muy delicada de su salud, pero gracias a Dios, a las oraciones y a las buenas vibras que le mandamos, ya está en casa. Así que Sarita, recupérate pronto para que nos pueda estar viendo en vivo. Termínate de recuperar, mejor dicho, porque lo más difícil ya pasó. Ahora bien, vayamos a compartir también el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43, donde te puedes integrar a grupos donde permanentemente compartimos esta clase de información en materia agraria de manera gratuita. En Facebook pues nos puedes encontrar en la página Derecho Agrario, que es toda una comunidad nacional predominantemente agrarista. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela, donde queda grabado este video y cientos de videos más que hemos grabado anteriormente. Los puedes consultar, están de una manera más organizada. Este tema aplica por igual para ejidos y comunidades. Y por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, a comunero, es luego que abarco a la mujer. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Ganó, y con amplio margen, el tema del análisis de la ley agraria, del conjunto de artículos propuestos para hoy, que precisamente se inicia con la sección cuarta respecto a las tierras del asentamiento humano. La dinámica: leo el artículo, me detengo para hacer el comentario correspondiente. Artículo 63. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubica la zona de urbanización y el fondo legal. En pocas palabras, es el pueblo. A eso se refiere este primer párrafo, donde están las casas, las cuadras, las manzanas, el área pues destinada para vivir por parte de quienes integran un ejido o una comunidad, tanto el ejidatario, la comunera y sus familias, y también a vecindados pues que llegan y se instalan en el poblado. Continúa el artículo. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento humano. En pocas palabras, esas tres clases de parcelas de un uso específico, de un destino especial, la ley también las considera dentro de la misma categoría que el asentamiento humano, y eso pues tiene una lógica. Es porque ahí los que no son ejidatarios, los que no son comuneros, que pueden ser los hijos, la esposa, etcétera, pueden desarrollar actividades, por ejemplo, para el sano crecimiento, pues a actividades productivas, algún servicio, y generar también pues ganancias, beneficios. Por eso le da esta protección, dice el artículo 63. Artículo 64. Las tierras destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido o comunidad y son inalienables, es decir, que no se pueden celebrar contratos que implique la propiedad de los mismos. Son imprescriptibles, no puede prescribir ni de manera adquisitiva, ni ya sea por 5 años de buena fe o 10 años de mala fe, no procede. Y no se pueden embargar, salvo lo dispuesto en el último párrafo de este artículo. Aquí a veces se presenta la confusión y voy a hacer hincapié al respecto. Mientras la tierra sea irregular, el lote o el solar, es decir, la zona urbana sea irregular,
se entiende que la propiedad de esa tierra le pertenece al ejido como persona moral o a la comunidad, según sea el caso. Y un solar puede ser irregular por dos motivos distintos. El primero del motivo es cuando no se ha llevado a cabo la asamblea de delimitación y asignación de tierras, las llamadas asambleas de Procede, FANAT, Rajá, que es el actual programa. Fueron las asambleas de delimitación, destino y asignación de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras, y tampoco han sido expropiadas por lo que antes era Coret, que hoy es INSUS, sectorizado pues dentro de SEDATU. No se ha llevado a cabo ninguno de esos procesos o trámites, entonces el solar o la zona urbana sigue siendo irregular. Y la segunda categoría es cuando ya se llevó a cabo la regularización de la zona, ya sea por Coret o INSUS, o en su caso por la asamblea de Procede, FANAT, Rajá o cualquier otra asamblea de forales especiales que tuvo como fin la delimitación de la zona urbana para la asignación de los solares. Cuando ya se llevó a cabo, pero por conflictos entre familia, por conflicto entre posesionarios, ese solar en especial quedó sin asignarse. La zona ya está regularizada, pero el solar no. Entonces es la otra variante del por qué un solar puede ser irregular. No se le asignó a nadie. En estricto sentido, si no se le asigna a nadie, ya está regularizado, se entiende que la propiedad, ahora con título de propiedad, sigue siendo del ejido. Y de hecho muchos ejidos y comunidades conozco, algunos de ellos, los solares que no se los asigna a una persona en específica, una persona física, aún así le piden al RAN que expida los títulos de propiedad, y los títulos de propiedad salen a nombre del ejido, el ejido Emiliano Zapata, la comunidad Las Palomas, y así literalmente dice el título de propiedad. Ya después el ejido tiene la libertad de cederlo, bueno, de donarlo porque ya es propiedad privada o un contrato de compraventa, etc. Continuamos con el artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho. Insisto, porque la propiedad es del ejido y está protegida legalmente. Ojo ahí, dentro de un ejido o de una comunidad pueden existir tres clases de derechos distintos. Número uno, la propiedad. Estamos hablando que si la zona urbana es irregular, se entiende que es propiedad del ejido, al igual que la zona de uso común, por ejemplo. Número 2, el derecho a la titularidad. El ejidatario es titular de la parcela que le asignaron y le expidieron su respectivo certificado parcelario. Es titular, es decir, puede usar, usufructuar, poseer de manera libre, sin consentimiento ya de la asamblea, sin permiso del comisariado, su parcela. Incluso la puede abandonar y no se la pueden quitar. Hasta que adopte el dominio pleno de esa parcela, se convierte en propiedad privada y ahora sí ya no es titular, ahora es propietario. Pero también existe el derecho a la posesión, ya sea una posesión reconocida a través de una asamblea o una posesión, digamos, irregular con algún contrato privado que no tiene mayores efectos legales más que justificar del por qué estás poseyendo. Y la posesión precaria, aquella que no cuentes con ningún documento para acreditar cómo obtuviste el motivo por el que obtuviste esa posesión. Entonces, los pleitos que se presentan en los solares, la mayoría son por la cuestión de la posesión, y ahí es donde se confunden muchos. Andan reclamando la propiedad cuando legalmente no es procedente. Así que tengamos mucho cuidado. Aquí el artículo señala con claridad de que cualquier acto, y ahí se incluyen los contratos también, que tengan por objeto enajenar, es decir, ceder la propiedad, prescribir, demandar la prescripción adquisitiva sobre un solar o embargar un solar, es nulo de pleno derecho. Insisto, la posesión sí está sujeta a pleitos, a juicios, a demandas, a conflictos. Y el Tribunal Agrario en su momento se pronunciará respecto a la posesión. Continúa el último párrafo de este primer artículo. Las autoridades federales, estatales y municipales, y en especial la Procuraduría Agraria, vigilará que en todo momento quede protegido el fondo legal del ejido. Pues es muy genérico, es muy declarativo esta última fracción,
Por autoridades debemos de entender que la única autoridad es el Tribunal Agrario, que si bien es cierto no pertenece al Poder Judicial de la Federación, pero sus actos son equivalentes, incluso son revisados a través de los amparos por el Poder Judicial de la Federación. Y todas las demás dependencias que tienen que ver con lo agrario, con los ejidos, con las comunidades indígenas, pues son eso, instituciones públicas, dependencias integradas por funcionarios, no son autoridades como tal, como el Tribunal Agrario, que es la única. Y pues por dependencias federales podemos citar que tengan injerencias en la zona urbana, lo que es la SEDATU, lo que es Semarnat, o en los estados, entidades federativas, están los institutos de la vivienda de los gobiernos estatales. En lo municipal pues está la Dirección de Urbanización o su equivalente, le varían ahí el nombre, pero que tenga que ver con el tema de regularizar, llevar los servicios públicos a esas zonas que son ejidales o eran ejidales. Dice el último párrafo: a los solares de la zona de urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo. Ojo ahí, es lo que te decía hace rato. Este último párrafo se refiere por solares cuando ya cuentan con su respectivo título de propiedad que expide en su momento la delegación del RAN y se manda a inscribir al registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda. Entonces ya quedan fuera de la esfera de la ley agraria, ya no están sujetas pues al régimen ejidal o comunal, se entiende, porque así lo es en estricto derecho, ya es propiedad privada, ya se rige pues por los códigos civiles del estado que correspondan, ya es jurisdicción de los jueces de primera instancia, jueces civiles, ya incluso tiene injerencias el notario público en la cuestión de donaciones, compraventa, fraccionar, etc. Porque si el solar es irregular, como ya expliqué antes, sí le aplica todo esto que dice el artículo. Esa es la gran diferencia y a veces esa es la gran confusión. Continúa el artículo, ahora sí en su última fracción. El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad que corresponda para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. Es decir, cuando empieza a crecer el pueblo ejidal, los caseríos, la Procuraduría Agraria debe asegurarse, y las demás dependencias públicas también, de que queden zonas reservadas, por ejemplo, para las áreas verdes, para los parques y jardines, para las plazuelas, plazas cívicas, para los centros deportivos, canchas, centros recreativos, etcétera, pero públicos. Y también, pues para las escuelas, desde el preescolar, básica, y si es posible semiprofesional o profesional, universidades, pues en pocas palabras, para las iglesias, templos, para oficinas públicas como las del registro civil, la del agua potable, la Comisión Federal de Electricidad, telégrafos, la Policía Municipal, Catastro, que se reserven espacios para que se instalen las oficinas que van a administrar, van a brindar, van a cobrar estos servicios que te acabo de mencionar y algunos otros. Artículo 65. Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales, la Asamblea podrá resolver que se delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más conveniente, respetando la normatividad aplicable y los derechos parcelarios. Aquí algo interesante. Originalmente, toda la tierra propiedad del ejido o la comunidad es uso común. Y de hecho muchas comunidades, sobre todo las indígenas, así las conservan. Todas es uso común. Es más, hasta la zona urbana no la delimitan como tal y se entiende que es uso común, tierra propiedad del ejido.
Y cuando ya empiezan a regularizar o regularizaron en su momento con asambleas como las de Procede respecto a la tenencia de la tierra, se delimitan dos nuevas zonas, lo que es la zona urbana de la que estamos tratando ahorita y la zona parcelaria. En total pueden existir pues tres clases de tierras distintas: la zona de uso común, la zona urbana y la zona parcelada. Igualmente señala el artículo: la asamblea podrá resolver que se delimite la reserva de crecimiento del poblado conforme a las leyes de la materia. Es recomendable apartar, dejar reservada o en reserva suficiente zona libre para que hacia allá crezca la mancha urbana en un futuro, pues para que el crecimiento sea organizado y controlado y para evitarse futuros problemas costosos, dice el último párrafo de ese artículo. Artículo 66. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, se requerirá de la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En pocas palabras, Protección Civil debe dar su visto bueno que si la zona es apta para el asentamiento humano, es decir, que no represente ningún peligro por fenómenos naturales, por deslaves, derrumbes, etcétera, que no estén en laderas muy inclinadas, etcétera, etcétera. Y también lo que es la Semarnat, pues para vigilar que no vayan a invadir los bosques, selvas o zonas naturales protegidas o áreas de reserva ecológica. Deben de cuidar eso. Y en los últimos años sí se han puesto muy estrictos, sobre todo las autoridades federales, jueces de distrito, los colegiados, en proteger esa zona, porque han dicho que el cuidado del ecosistema, y más con estos ya saldos que están saliendo del climático, de esos fenómenos de desequilibrio del clima, están cuidando mucho lo que es la naturaleza. Y de hecho fundamenta por ahí el Poder Judicial que es de interés público, de hecho es un derecho humano que puede estar por encima en cuestión de jerarquía de los derechos que se puedan ejercer por parte de los ejidatarios o los comuneros dentro de los bosques, selvas y áreas naturales protegidas. Artículo 64. Cuando la asamblea constituya las zonas de urbanización y su reserva de crecimiento, separará la superficie necesaria para los servicios públicos de la comunidad. Por comunidad, por cierto, se refiere tanto al ejido constituido en poblado, así como la comunidad, que sí puede ser una comunidad indígena o una comunidad no indígena, pero que se rige pues por el derecho agrario. Lo demás pues ya es repetitivo de la última fracción del artículo 64 que ya he analizado. Pues así las cosas con estos conjuntos de artículos que tratan cómo está el tejimaneje respecto a las zonas urbanas regularizadas y las zonas urbanas que se van a regularizar. De hecho, esos artículos están redactados en la lógica de que los legisladores supusieron allá por 1992 que en cuanto entrara en vigencia la ley agraria y los programas como el Procede, casi todos los ejidos y comunidades del país se iban a regularizar y se iban a convertir de solares irregulares a propiedad privada, asignadas mediante un título de propiedad a cada ejidatario o a cada posesionario. La realidad fue que no ocurrió. Hay muchísimos ejidos y comunidades que tienen sus zonas urbanas irregulares y el fenómeno sigue creciendo, el problema se sigue haciendo más grande y en la medida que INSU, SEDATU, los gobiernos municipales y estatales no hagan nada, el problema sigue creciendo en la medida que se ignora o no se hace nada para contrarrestarlo. Mientras por los platos rotos los sigue pagando, por desgracia, la ciudadanía. Dejen sus comentarios, veo que sí están dejando preguntas, entre todos nos vamos a ayudar a contestarla. También dejan sus saludos, muy importante, y nos vemos en la siguiente transmisión.